Bienvenidos a ¿Qué pasó ayer? El podcast favorito de mi comandante, de mi sargento Willy Willy, porque soldado Willy Willy no come, no duerme, no tiene sueño, no le da pereza. Bienvenidos una semana más y a mi lado siempre se encuentra el sociólogo y también mi capitán, Michael Hidalgo. ¿Cómo estamos esta semana? Un gusto, mi amigo Tío Miau, poder saludarlo a otro episodio más de ¿Qué pasó ayer? Donde hoy vamos a topar un tema muy interesante, muy bacano, muy chévere. A la vez, también un tema que marcó la historia, conmocionó a la sociedad en aquel tiempo y dejó una familia triste. Bueno, ¿cuántas han quedado tristes tal vez con muchos casos similares? Claro, Vamos a analizar esos puntos. Es un caso que escaló. Sin embargo, ¿cuántos casos hay debajo de la mesa que nunca llegaron a nada? Que se cerraron por falta de pruebas o alguna cosa pasó ahí en el camino. No queremos decir que recibieron billetito. Pero póngame sobre la mesa el tema. Ya. Para darle una breboca a aquello, pues vamos a instaurar el tema de lo que está aconteciendo en la actualidad, ¿no? Hay la coyuntura, por ahí salió el abogado Pedro Granja, dando a conocer un proceso extrajudicial que estaban realizando los militares en torno a todo esto de la delincuencia. Como tal vez en algún episodio nosotros lo habíamos comunicado, lo habíamos conversado aquí, el Plan Fénix y todas las actividades que se dan en torno a la violencia para tratar de erradicar o minimizar la delincuencia dentro del Ecuador, pues tiene efectos colaterales. Y nosotros lo mencionamos en algún momento y bueno, se están dando, que llegan jóvenes inocentes, tal vez que están en una mala junta o tal vez están en un mal lugar, y fueron arrestados y nunca más volvieron a su casa. Tienen su mamá, tienen su papá, tienen su familia, sus hermanos a espera de ellos y nunca pudieron regresar porque lastimosamente desaparecieron. Una desaparición forzosa. Justamente en un episodio anterior de ¿Qué pasó ayer? Hablábamos de que estos pelados, algunos con justa razón, fueron exhibidos en redes sociales por los militares, pero también decir que esos pelados son la carne de cañón de los grandes mafiosos que tenemos en Ecuador y que los mandan así a morir. Vaya por allá, que lo cojan a los militares y le peguen. Mientras tanto, yo estoy en mi mansión, estoy todo bien, estoy arreglando mis asuntos. Pero, ¿qué pasa con esos pelados? Y bueno, lo que tú decías era un pelado que no sabemos, o sea, tampoco defenderlo o no defenderlo, pero es digno de analizar el hecho de que es un pelado que tiene una cierta apariencia, se ve de cierta forma. Y por ende, pues los señores militares, los policías, lo pueden llegar a prejuzgar. O sea, si tú eres pelado, te gusta la onda del reggaetón, el dembow, te vistes como el alfa. El alfa no se viste de la manera más elegante. Bueno, es elegante en el barrio, pero no se viste de la manera más elegante, es decir, como que, no, ese pelado es zanahoria. Yo creo que eso no va de la mano. ¿Tú qué piensas? Claro, como tú lo mencionaste, algunas de estas situaciones son porque la mayoría de esos jóvenes no tienen una línea económica fuerte, no tienen una educación fuerte y se junta no quiere tal vez ese joven, pero le toca porque está inmerso en la sociedad, ¿no? Hay un término que se llama necropolítica, no sé si tú lo has escuchado. Tú me lo explicaste. ¿Sí te lo expliqué? ¿Cuándo fue? Un par de días antes. Ya, bueno, necropolítica. Nosotros conversamos. Ajá. Sin estar grabando, conversamos. O sea, no es como que cortamos y no nos llevamos. La necropolítica, como te lo había explicado, nos habla sobre el uso del poder político y económico para designar de qué manera vive cierto grupo de personas y de qué manera deben morir. Entonces, ese poder político y económico es utilizado mediante las fuerzas, el poder judicial y demás. Y el Ecuador, si hacemos un análisis correcto, correspondiente, nos damos cuenta de que en cierta parte hay una fuente de necropolítica porque designan quién puede vivir de tal manera y quién puede morir de tal manera. Es por eso, tal vez, que hay urbanizaciones que en 2-3 años se levantan en nuestra ciudad, pero hay barrios como el Federico Páez, que tiene 40 años de creación y que nunca le han pasado ni una lambidita de gato. Bueno, en algunos barrios yo creo que las cosas han ido mejorando y cambiando con relación a la regeneración urbana. Sin embargo, todo lo que tú dices tiene cierta razón. Eso pasa en todos los municipios. En Pasaje pasa que hay barrios que tienen 50 años de creación y nunca ha llegado un carro del municipio por ahí.
O que el alcalde, ni siquiera el alcalde siendo, ha pasado por ahí, tal vez en campaña. Pero la cuestión es esa, de que en efecto vivimos en una situación en la que no tiene, igual tiene como que un destino prediseñado. Ujú. Algo que ya está Ujú. destinado, ¿no? O se lo proyecta para eso, o se programa para aquello. Claro. Mi amigo Tío Miau, entonces, en torno a la historia, al traer este punto coyuntural que estamos viendo en la actualidad, efectos colaterales del Plan Fénix, efectos colaterales de tratar de minimizar esa delincuencia, extorsión, el denominado terrorismo, pasamos a algo muy importante, un evento histórico en el Ecuador que eso ha marcado a la sociedad ecuatoriana y creo que ha sido materia de análisis a nivel internacional, como es el caso de los hermanos Restrepo. Si bien es cierto, ahora tiene una connotación un poco no tan significativa como lo tuvo los Restrepo, pero es el mismo caso. Los hermanos ¿Tú crees? Restrepo, ¿qué pasó? Para 1988 tuvimos aquel acontecimiento donde tanto Santiago como Pedro Restrepo Jr. Carlos Santiago y y Pedro Andrés Restrepo. ¿Cuál era el otro? Arismendi era el otro apellido, ¿no? Ajá. Arismendi. Santiago y Andrés Restrepo Arismendi. De padres colombianos, dos pelados que nacieron en Ecuador y pues que hicieron toda su vida en Ecuador. Claro. Hasta los 17 años, el mayor. 17 y 14 años. Santiago me parece que tenía 17 años y Pedro Andrés 14 años. Carlos y Santiago. Bueno, pero mira, para darle el análisis a lo que pasó a los hermanos Restrepo, es necesario tener en cuenta todo el contexto político, económico, qué estaba pasando para aquel tiempo en el país, qué es lo que Ecuador estaba lidiando y qué eran los principales factores para que se pueda dictaminar como un crimen de Estado a tal hecho histórico. Porque culturalmente hablando, en la actualidad, y bueno, cuando nosotros nos fuimos criando, de manera jocosa, cuando una persona estaba un poco ida o un poco medio como que perdida, le decían, estás más perdido que los hermanos Restrepo. Claro. Sin saber tal vez todo el dolor que conlleva el trasfondo de esa frase. Y eso es lo que nosotros a lo que estábamos yendo ahora a pegar esa jamota, conversábamos. Que si nosotros... De la cual no hicimos parte a la voz del pasado. Claro, sí. No me llevaron y yo con hambre. Después, ya toca en otro evento histórico. Claro. Les hablo desde el mundo cuántico, tengo hambre. Pero hambre de gol, hambre de... Eso creo, hambre de gol. Hambre de comida, mira. Ok. Bueno, y cuando estábamos yendo en el camino, pues no, analizábamos eso. Que por ejemplo nosotros, tanto ha estado dentro de la sociedad que se lo tomaba de diferentes directrices, ya creo que pasó el tiempo penoso, ya se dio todo el punto de pena por parte de los familiares, conmoción y demás. Y esto, como somos ecuatorianos y es parte de nuestra cultura, lo que nos dolió lo transformamos a risas. Claro. Y quizás algunas personas hasta desde la ignorancia llegaron a decir la frase. Claro, y sin conocer más a fondo. Y eso es lo que nos vamos a encargar en este video, de comentarles un poco más sobre los hermanos Restrepo y la desaparición del mismo. Claro, pero vamos primero con ese análisis que tú tenías preparado. ¿Qué pasaba en aquella época en el Ecuador? 1984 se daba un nuevo presidente en el Ecuador. León Febres Cordero. Uno de los presidentes tal vez que... El que no se ahuevaba jamás. Que más generó controversias, que tomó decisiones fuertes, que generó varios cambios en el país, para bien y para mal. Decía, más allá. Y la gente se iba más allá. Oye, y ese man tiene unas fotos épicas, hermano. ¿Se visto? Estaba con la mano, con la guayabera, con un arma en la mano, con su gorrito, con Ronald Reagan. ¿Me entiendes? Con el Papa Francisco, toda la vaina. Con el Papa Francisco no creo. Juan Pablo. Juan Pablo puede ser. Juan Pablo II creo que o sea, era. Francisco estaba, pero no era Papa todavía. No era todavía. Papa todavía, era Juan Pablo. Claro. Entonces, el primer Papa que llegó al Ecuador, pues, en torno con él. Tiene bastantes connotación en el ámbito político y quedó en la memoria del ecuatoriano, ¿no? 1984 llega León Febres Cordero a su presidencia y da un giro total a la economía, al ámbito político del Ecuador. Tiene relaciones directas con Estados Unidos y se da uno de los elementos más importantes que obstaculizaron, se podría decir, todo el planteamiento que él tenía en el ámbito político.
los grupos subversivos. Los grupos que él llegó a denominar grupos terroristas. El Faro Vive Carajo. Oye, me suena full lo que estabas diciendo con Daniel. Ahí tú mételo en la cabeza a ver qué pasa. No, o sea, porque un presidente que llegó, que tuvo relaciones con Estados Unidos y que se enfrentó a grupos terroristas. Claro. Y la historia, como en algún momento también lo habíamos conversado, se repite, hermano. Uh-huh. Entonces, son situaciones similares. Llega León Febres Cordero, hubo también ciertos paquetazos y demás. Pero vamos al tema de seguridad. Decirte que hay mucha gente, yo conozco muchísima gente que dice que León Febres Cordero fue el mejor presidente que ha tenido la historia del Ecuador. Sí, yo también conozco mucha gente que dice... una vez subí un video en Más Historia de Febres Cordero y como 4 personas comentaron que fue el mejor presidente que tuvo el Ecuador. Uh-huh. O sea, fue tanto la connotación, las tomas de decisiones determinantes que muchas personas hasta el día de hoy siguen pensando que fue el mejor presidente del Ecuador. Yo considero que no. Para mí fue uno de los presidentes que tuvo muchos errores, pero atravesó también unos momentos muy complicados y supo llevarlo. Hubo mano dura ahí, mano fuerte. Se puede y por decir, eso tal vez algunas personas decir. dijeron, este man hizo algo. Claro, mira, y eso es lo que te decía. Por ejemplo, ¿iba a mencionar algo vos desde el pasado? No, iba a decir que, bueno, no es el video como para super analizar a Febres Cordero y toda su trayectoria política. Sin embargo, hay que vivirlo. Tendríamos que haber estado ahí para de verdad haber sabido cómo se siente la gente que estuvo en aquel entonces. Yo he escuchado muchas personas, si es verdad, de aquel momento, que ya eran grandecitos. Que ya eran grandes y ya... Dicen eso, que para el comercio le fue muy bien, que hubieron muchas cosas, que sí es verdad que hubo la mano dura, pero por el otro lado está este pequeño punto en el que, digamos, es el lado oscuro. Hay mucho más hay mucho más lado oscuro, pero hay cosas también malas, obviamente, dentro de cada gobierno. Por cierto, mencionar también un poco de números y de matemática, que dices que Febres Cordero fue presidente electo en 1984. Y Daniel Noboa fue en el 2024, lo que viene a ser 40 años exactamente de diferencia. Y terminan ambos en 4. Puede ser. O sea, no, pues 84, 2024. Y en 4 años terminarán. Bueno, Daniel termina el próximo año. El próximo año, claro. Claro, entonces ahí hay otra casualidad. Se repite la historia y mira de cada 40 años. ¿Cómo es el destino? Porque, o sea, se estaba predestinado de que Guillermo Lasso sea el que termine, que sea presidente en el año 2024, pero fuerza... ¡Pum! Coincidencia tuvo que haber para que Daniel Noboa sea presidente en el 2024. No, aquí no estamos para teorías conspirativas ni nada por el estilo. Pero análisis. Más que análisis es una observación. Claro, o sea, entró en 2023, pero ya al finalizar prácticamente. Y prácticamente Daniel Noboa viene a gobernar, entre comillas, desde el 2024. Uh-huh. Es verdad que tuvo un par de meses antes, ¿no? Pero casi no se pudo hacer mucho en ese entonces. Claro. Igual, y es solamente una observación. Con todo esto que tú nos contaste de lo que pasaba en el gobierno de León Febres Cordero, ¿tienes algo más que acotar? Claro, para poder ya culminar con aquello, porque el contexto neto de todo eso, pues tiene que ver porque a lo largo del punto judicial y lo que quisieron, o bueno, pudieron lograr los padres de los hermanos Restrepo, es condenar el hecho como un crimen de Estado, que estaba envuelto las instituciones, que estaba envuelto el propio gobernante y que no se le daba una respuesta clara durante mucho tiempo. Tomando en cuenta todo el contexto, pues llega el punto, como te lo iba a mencionar, de la seguridad, de la seguridad para el ecuatoriano. ¿Qué hace Febres Cordero? Crea los escuadrones, los denominados y coloquialmente conocidos escuadrones de la muerte. Los escuadrones fueron preparados en Estados Unidos porque tuvieron un convenio directo con Ronald Reagan. Fue Febres Cordero a Estados Unidos a conversar sobre la seguridad y demás, y es ahí donde él crea una directriz que más o menos es conocida como clandestina de la seguridad de inteligencia anticriminales, el SIC. El SIC 10. Entonces, de ahí nace uno de los puntos de referencia o de los grupos de referencia que vulneran derechos para aquel tiempo. Y ese es un análisis previo a lo que podamos conversar un poquito más. ¿Qué tienes, tío Miau? El SIC 10, por así decirlo, era como el grupo secreto del gobierno que estaba manejando ciertas cosas, tal vez un poquito pasaditos de la ley. O sea, tal vez tomándose la ley por sus propias manos, porque como si fuera un estado de excepción, pues los derechos de los ciudadanos están limitados.
Entonces la policía y en esta ocasión, tal vez en la actualidad, los militares tenían todo la potestad para hacerte lo que ellos consideren que era adecuado. Ujú. O sea, no podemos decir palabras tampoco que se nos pasen de ahí. ¿Qué pasa? Que hay a pesar de que ya se cumplen 36 años, casi 40 años de esto que pasó con los chicos, los hermanos Restrepo, los niños Restrepo, como algunos le llaman, hay una verdad que no es la oficial, pero que todo ecuatoriano que tal vez ha investigado un poquito sobre el caso se puede llegar a encontrar, y que incluso la familia de los hermanos Restrepo pueden tener como que la versión que pasó, lo que pasó, la reconstrucción de los hechos, que fue que estos dos chicos salieron en un carro, fueron detenidos por la policía los bajó del vehículo, les aplicó tal vez un poco ¿cómo sería? Los torturaron, se les pasó a la mano con uno de los chicos y no les tocó otra cosa que deshacerse de los dos. Claro. Eso Días es lo que después- conocemos. Días después los van y los botan en la laguna de Yampo. Ujú. Y pues se hace como un secreto entre la policía, entre una cúpula de la policía. Es una cosa de la cual no se tiene que hablar, pero hubo una persona que lógicamente le iba a interesar, que es don Pedro Restrepo, el padre de los dos chicos, que comenzó desde ahí una lucha Sin cesar. incansable para saber la verdad oficial, porque eso es una verdad que se fue revelando con el paso de los años, con muchas personas que tal vez de manera anónima dijeron: yo pude observar, yo estuve cerca. Algunas personas tal vez les ganó el cargo de conciencia y comenzaron a decir cómo pasaron las cosas, pero es una verdad no oficial. O sea, el gobierno, la policía no reconoce. Si tú le dices a un policía: ustedes mataron a los hermanos Restrepo, él dice: no fuimos. Ujú. Claro. Eso es el punto de que se conoce. Tú me estabas comentando también de un documental. ¿Cómo se Se llama llama, es un documental / película ecuatoriana que se llama Con mi corazón en Yambo, que es hecho por María Fernanda Fernanda Restrepo. Restrepo, que es la hermana de los chicos, que cuando ellos desaparecieron tenía 10 años. Claro. Entonces, bueno, el tío Miau nos comenta un poco sobre el hecho de los acontecimientos dentro del mismo, ¿no? El estado de crimen, crimen de estado, perdón, dentro de este evento que conmocionó a la sociedad para aquel momento, creo que era innegable. Eso ya se veía que la institución estaba tratando de opacar o de ocultar todos esos eventos. Recordar, el 8 de enero del 98 ya faltaban 10 meses, 10 meses más o menos para que acabe la presidencia de Febres Cordero. Los papás de Santiago y de Andrés se van de viaje a la playa. Muchos dicen que fue a Medellín porque los papás de ellos eran colombianos. Sí. Muchos dicen que se fueron a Medellín, pero la historia data de parte de ellos que se fueron a la playa. Para tal caso, los hermanos Restrepo cogieron la Jeep, si no me equivoco, color café o algo así, y se fueron a dejar a la hermana. La hermana en ese tiempo tenía 10 años. Santiago siendo el mayor con 17 y Andrés siendo el menor con 14, van a dejar a su hermana a la escuela. Andrés iba a despedir a uno de sus buenos amigos que le decían el Pollo, que era su panísima el man. Y él se iba a estudiar a Estados Unidos. Van a despedirlo, cosa que no pasó, porque lo iban a dejar en el aeropuerto. Los hermanos Restrepo nunca llegaron a ver al Pollo, nunca pudieron despedirlo y nunca se supo más de ellos. A los 2 días de ese acontecimiento, llaman a la mamá y al papá a decirle que los hermanos Restrepo están en el CDP, el Centro de Detención Provisional de Quito. Recordar que este acontecimiento pasó en la ciudad de Quito. Ellos tenían una situación económica acomodado, estable. El padre, Pedro Restrepo, cuenta que era uno de sus mejores años de la vida, que les estaba yendo súper bien, que tenían sus 3 hijos, que a la mujer le estaba yendo también súper bien. Entonces todo estaba girando para un lado positivo dentro de la familia Restrepo. Nunca se esperaron que el 8 de enero para aquel año iba a dar un cambio drástico en su proyección de vida, ¿no?
Al tener en cuenta eso, ellos vuelven, sea de Colombia o sea de la playa, pero el dato dice que de la playa, desesperados al centro de detención provisional, donde dan a conocer que ya no están, que ahí no han ingresado nadie. Pero en primera instancia, ellos estuvieron ahí. Luego, los del SIC, ellos tenían su propio cuartel. Y se dice, según algunos videos, algunas investigaciones, que tenían su propio cuarto donde torturaban a las personas, donde vulneraban los derechos humanos y realizaban actos extrajudiciales. ¿Por qué? Porque tanto los militares como los policías deben llevar un proceso para poder arrestar a una persona. No pueden saltarse etapas o hacer con la persona lo que ellos quieran. Debe haber un proceso donde se deben respetar todas esas etapas y sobre todo resaltar que están sobre derechos humanos, que tienen derechos humanos. Hasta el delincuente más peligroso se le lleva ese proceso. Los hermanos Restrepo con 17 y 14 años, ¿te imaginas el dolor, el llanto, todo lo que tuvieron que sufrir siendo personas inocentes, jóvenes, aún niños como tú lo mencionaste, y sin respuesta alguna? Claro, porque tú imagínate primero ese primer trayecto donde los detienen. Eran dos pelados, uno de 17 años. ¿Qué habrá pensado el policía? Y dijo, el pelado menor de edad manejando un carro. Aquí puede haber algo. Aquí viene otro elemento también bacán, que podemos detallarlo. Recordar que la familia Restrepo era colombiana. Para 1988 estaba Ecuador teniendo una relación fuerte en el ámbito del narcotráfico con Colombia. Colombia estaba viviendo uno de los peores momentos en el narcotráfico porque tenía el capo de capos en aquel tiempo, ¿no? Entonces, la memoria colectiva acusaba de manera inconsciente a cualquier migrante colombiano, porque nos idealizamos de esa manera. ¿Te imaginas ahora ellos siendo niños en una Jeep, acomodados, sin licencia, ambos solos? Me imagino que idealizaron y proyectaron mal, y sobre todo siendo los papás colombianos, proyectaron mal el hecho de querer culpar a alguien, de querer culpar en este caso a los hermanos Restrepo. Salieron pues, una de las tónicas importantes es el haber discriminado o por el hecho de ser de otra nacionalidad. Hay un comentario anónimo que no se sabe si es una persona a la cual que estuvo detenida por el SIC-10 o si fue un policía o guardia que estuvo por ahí, que señaló que él escuchó cuando le comunicaban a un superior que se les había pasado la mano con el de 14 años. Entonces que el superior les había dicho ¿qué podemos hacer? Y ellos pues ahí ya tomaron la decisión de deshacerse de ambos. O sea, porque si tú devolvías a uno por un error que cometiste, ¿qué pasó con el otro? Entonces no podías hacer eso. Tuvieron que de ley deshacerse de ambos. ¿Qué pasó con el tema del vehículo que encontraron? Eso no me acuerdo mucho. Yo lo tengo más o menos como... Bueno, tú lo mencionabas, llegaron bastantes mensajes anónimos a decir lo que había pasado con los hermanos Restrepo y demás. Y uno de esos fue un preso que estaba en el mismo centro de detención provisional, que vio entrar a los hermanos Restrepo esa noche del día en que los cogieron, y anotaron, porque al momento que tú entras, anotan quién entra y quién sale. Entonces ellos estuvieron en la lista de que ellos habían ingresado al centro de detención provisional. Dadas las circunstancias y el complot institucional, esa hoja desapareció. No hubo más los nombres de Santiago ni de Andrés Restrepo dentro del centro de detención provisional en aquella fecha. Pero llegó un mensaje anónimo de uno de los reos que le habían mencionado a la mamá que él los vio entrar a los hermanos Restrepo y que ahí se escucharon los golpes y toda la situación y demás, y él da como que la afirmación de que murieron a manos del SIC-10 en tal caso, ¿no? El auto de ellos aparece luego en la cascada del Machángara, me parece que se llama el río. Si me equivoco, pues ahí me corrigen. En Quito aparece ya como que accidente, porque la tónica de los policías y de los medios de comunicación y del poder que quería ocultar esto,
daban a conocer que era un accidente, que ellos se habían accidentado, que ellos, el carro había caído y ellos habían caído también al río, se habían desaparecido y demás. El papá y la mamá no cesan en esta búsqueda y van a ver el carro. Al momento que van a ver el carro no encuentran el motor, no encuentran vidrios, no encuentran sangre, no encuentran ropa, no encuentran absolutamente nada que dé a conocer que fue un accidente. ¿Cómo tú vas a encontrar un carro sin motor? ¿Qué hicieron el motor del carro? Claro. ¿Qué fue volando? Desapareció en el aire. Los Entonces, vidrios. dando ese punto pues así de que cualquiera puede dudar. Claro, y esta fue la versión oficial de la policía. No tuvimos nada que ver, fue un accidente. Claro, fue un accidente de tránsito, sus hijos perdieron pista y se fueron por ahí. Ahora, a mí sí me gustaría en este punto, para avanzar un poco en lo que fue la lucha de don Pedro Restrepo, ¿cómo ve actualmente la ciudadanía a la policía? ¿Cuál es la perspectiva que tienen? ¿Cuál es tu perspectiva ante la policía sin decir nada funable, por favor? Mi perspectiva ante la policía, yo siempre considero que la policía es la persona encargada de ordenar y salvaguardar la integridad de los ciudadanos. Siempre. Y siempre voy a tener esa idea. Que ciertas personas, que ciertos elementos no cumplan su deber y su trabajo y no practiquen en lo que se formaron, no se lo puedes tildar a todos. Yo sí considero que las policías y los militares hacen su trabajo, pero así como en cualquier profesión, en cualquier oficio, en cualquier sitio, siempre hay malos elementos. Usted, mi estimado voz del pasado, ¿cuál es su perspectiva acerca de la policía, de los agentes del orden? Claro, no, yo considero igual que son personas, primero son ciudadanos, espero que la mayoría sean ecuatorianos, hay algunos que la verdad no manejo muy bien los requisitos de la Policía Nacional, espero que sean solo gente de aquí. Sin embargo, sí es verdad que hay malos elementos. Antes, cuando estábamos aquí en la ciudad, cuando teníamos a la policía encargada de la movilidad de la ciudad de Machala, siempre hubo, por mi parte, como siempre he sido conductor de cualquier tipo de vehículo, siempre ha habido ¿cómo te puedo decir? Esa vara, eso mismo, de corrupción, porque siempre estaban siempre había la coima, siempre había, en el caso de movilidad. Ahora yo más adelante, ya yendo a tipo de crímenes y casos de este estilo, donde se maneja mucha más gente y son mucho más serios, yo no sé cómo estarán manejando eso, pero sí, la policía con el pasar del tiempo, no puedo decir que todos, pero sí ha perdido bastante credibilidad. Yo creo más bien que la policía y los militares son dos cosas totalmente diferentes. Yo creo que el militar está formado de una determinada manera, pero yo creo, parecido a lo que tú dices, pero totalmente diferente. Yo creo que dentro de la policía hay muy buenos elementos. No, ¿cómo le podríamos dar la vuelta a lo que tú dijiste? Bueno, yo creo que son más malos elementos con algunas excepciones muy buenas. Ok, o sea, ¿tú crees que está un número alto de malos elementos? Yo creo que es una institución corrupta, okay. Que hay con casos determinados de gente muy buena y que hace su labor y que está tratando de cambiar el sistema desde adentro. Pero sí hay mucha corrupción detrás, hay mucho machismo detrás, hay mucho palanca también. Yo creo que más bien han tratado como desde hace muchos años de ir limpiando la institución poco a poco. Lo han estado logrando, pero así como dan 10 pasos, tal vez la corrupción da 5 detrás de ellos. Entonces van a paso muy lento de curar la institución. Eso es lo que yo creo. Mira, hay un experimento, déjame continuar, caramba. Hay un experimento de la Universidad de Stanford, que se hizo muy popular, que consistía en a 10 individuos darles la autoridad de ser los policías y a 10 individuos darles la posición de reos. Sí. ¿Qué pasó? Que al principio todos eran como que muy buenos amigos, muy buena onda, ¿cómo estás? Pero conforme pasaban los días, las personas que tenían el tolete se iban sintiendo superiores. Ajá. Se sentían como que eran la voz de la autoridad. Y mientras tanto, los que tenían el papel de reos estaban tratando de hacer que los otros los vean como seres humanos, pero no. Total, tuvieron que detener el experimento porque estos manes ya estaban comenzando a torturar a los reos.
y ya se estaba saliendo de las manos. Yo creo que lo mismo pasa en nuestra sociedad y que tal vez el hecho de tener un uniforme, de tener un tolete, a ti te da la potestad de hacer alguna cosa. No es ajeno escuchar de feminicidios que han pasado porque llegó el policía a su casa, la mujer había hecho algo indebido y él, lógicamente todo el mundo se va a enojar si encuentra a su mujer en esa nota, pero la cuestión es que ellos tienen un arma y muchas veces usaron su arma para hacer cosas que no debían haber hecho. Entonces desde ahí tú vas viendo pues que no hay un buen perfil psicológico, no hay un buen estado físico. Todo el mundo se reía del graffiti que estaba por el Puente de las Brisas. ¿Por qué hay policías gordos? Claro. Y la verdad de eso, por ejemplo, si tú analizas los policías de otros países, Inglaterra, Rusia, Estados Unidos, tú no ves policías con sobrepeso. Uh-huh. Y tú no ves sobre todo policías de una estatura promedio o un estado físico como cualquier civil que pueda andar por la vida. Yo soy gordo, pero no soy policía. Puede que sí hay, pero en menos cantidad. También, pero no, según lo que yo tengo entendido es que, por ejemplo, los países que te mencioné no admiten por el hecho de que su labor es necesario y sobre todo la policía debe tener esa perspectiva de respeto. Uh-huh. Y tú el respeto lo tienes desde la presencia. Entonces, claro. Y bueno, desde mi punto de vista, entrando en ese... Porque inclusive en el tema del examen visual, ya vamos a criticar a la policía. Cuando vas a hacer el ingreso a los militares, si tú tienes problemas visuales, así sean mínimos, no te dan el pase. Uh-huh. Claro. Y hay una psicóloga que está ahí y te pregunta, pues, desde que naciste, cómo eran tus padres, cómo eran tus abuelos, si tienes alguna vez te hiciste algún chequeo y todo. Y la psicóloga también psicólogo te puede decir no. Y tú no pasas. Pero en la policía siempre ha existido esta nota del palanqueo. No podemos afirmar nada más allá de temas de corrupción y eso, pero el palanqueo ha existido. No me lo pueden negar. Entrando en ese detalle de la policía, ¿qué estamos, voces del pasado? Estamos con el time. Ya, entonces despidamos ahí para seguir en Pero ¿por qué tan frío? Despídete bien de la gente de Facebook. Es que ahí hace frío, ñañe. Dales un beso. Ya, pues entonces lo esperamos en YouTube para conversar un poquito más de los hermanos. Vamos a hablar de don Pedro Restrepo, su lucha. Vamos a hablar de Pedro de Restrepo y llevarlo al hecho de la actualidad. Claro. Los datos estadísticos también de desaparecidos. ¿Qué pasó pues con esto, con el gobierno? ¿Qué fue lo que dijo? O sea, ¿por qué nosotros tenemos toda esa información y el gobierno no la tiene? ¿Será acaso que sí lo investigamos un poquito más? Termina ya el caso de la situación de choque, porque fue un choque de emociones para los padres Restrepo, Arismendi. Les dan a una agente que se haga cargo del caso y que le brinde información a los padres. Porque hasta ese tiempo, los primeros días, tanto don Pedro como la señora Luz, me parece que se llamaba. No me acuerdo el nombre de la mamá. Luz, sí. Déjame ver, aquí creo que lo tengo anotado. Tanto don Pedro como su esposa. Sí, aquí, déjame ver, aquí está. Recoger. Sí, Luz Helena Arismendi. Tanto ella como don Pedro tenían en mente que sus hijos seguían vivos. Llega la agente Doris Morán, que fue acreditada por la policía, y ella forma parte de la familia Restrepo durante mucho tiempo. Ella era la encargada de brindarle información a la familia Restrepo en torno a sus hijos. Y ese elemento fue tan maquiavélico, tan potente, fuerte, que cuando me puse a investigar, por ahí vi algunos videos y demás, yo me puse a pensar y digo, chuta, tanto puede ser la maldad de unas personas para tener tan engañados a los padres durante mucho tiempo sobre uno de los amores más eternos que te puede dar la vida, como son tus hijos. Pero qué fatal, hermano, escuchar cómo ella les decía a los padres, sí, sus hijos están aquí, el menor está con dolor de las amígdalas, el otro le dio asma, y ya no estaban acompañándonos, ¿me entiendes? Entonces, y aún tener como padres las esperanzas de que tus hijos van a volver, el corazón, hermano, se me hacía chiquito cada vez que veía y escuchaba todas esas grabaciones, porque hay unas grabaciones
Y uno de los puntos fatales, así que la gente de Oris le dijo a los padres, fue que ellos no querían volver, porque ellos se sentían mal en casa, cuando la realidad era otra. Hija de su Quiso tanto tratar de virar la tortilla, como se dice coloquialmente, que acusó al hermano de don Pedro de haberlos llevado a la guerrilla, porque ya formaban parte del narcotráfico. Porque según Santiago y Andrés, querían estar dentro del narcotráfico y de la guerrilla. Fue tanto el cuento que les llevó a la familia que hizo viajar a don Pedro a diferentes partes del país en búsqueda de ellos. Llegó una noticia de que estaban haciendo una persecución a guerrilleros y narcotraficantes en Santo Domingo y que ellos estaban secuestrando a los 2 hermanos Restrepo. O sea, fueron tantas mentiras, fueron tantos engaños durante mucho tiempo, como un año creo que ella duró mintiendo y demás, que para decirte que ella se encariñó tanto con ellos, bueno, en realidad ellos con ella, que le invitaron a una de las escenas importantes de la vida, un punto alegre, que fue cuando Fernanda Restrepo tuvo su escena de danza. Ella hacía, ¿cómo se llama lo que hace tu hija? Ballet. Ella, Fernanda Restrepo hacía ballet. Entonces le invitaron y ahí estuvo ella con su mamá, porque la mamá también le daba noticias, entre comillas, de lo que pasaba con los hermanos Restrepo. Fue muy fuerte, fue tan detonante que a mí me causó mucha nostalgia saber que existen personas de mal corazón que le hacen un daño inmenso. Y uno de los puntos que me chocó así fue haber escuchado que ellas les regaló un árbol de olivo y lo tienen sembrado en la casa de los Restrepo. La gente Morán les regala a ellos un árbol de olivo y creció tanto que cuando Fernanda creció, ya dejó de tener 10 años, creció, ella quiso tumbar el árbol y el papá le dijo que no. Ella no entendía que no. Y él dijo que ese árbol es el detonante de la edad de las mentiras. O sea, él recuerda que ese árbol siempre va a ser la edad de las mentiras. Sí. Tanto marcó a esta mujer, tanto fue el simbolismo maquiavélico, hermano, de daño, porque ella formaba parte de aquel acto que hicieron con los hermanos Restrepo, que la familia tuvo que haber perdonado a tanta gente para vivir tranquilos. O bueno, no tranquilos, sino como que podría decirse un nivel de paz, porque tranquilos después de la muerte de sus hijos y demás no puede ser. Luego de eso, hay unas declaraciones del general Alulema, que él fue como que... Hubo una investigación por parte de la policía que determinó que la policía sí había tenido algo que ver con la desaparición de los hermanos Restrepo. Y el general Alulema salió a decir que esa investigación era de alguien de parte de la policía, pero no era la versión de la policía, que la policía seguía sin tener nada que ver. Y el general Alulema fue, no sé si fue él, pero lo acusaron directamente al general Alulema y luego el general salió del país. Y no hubo poder humano que ni por la ley ni por otro lado que lo vuelvan a traer al general Alulema. Entonces él se llevó también con él parte de la verdad. De la historia, de lo que aconteció en aquel día. Claro. Y aparte del general Alulema hubieron 3 agentes más que ellos sí dieron la cara ante la fiscalía y mantuvieron su versión de que ellos no habían participado, que no había pasado nada con los hermanos Restrepo. Es decir, inclusive como han pasado tantos años, muchos de ellos se retiraron de la policía y otros han muerto. Entonces dice Fernanda Restrepo que ellos se llevaron consigo una parte de la verdad y una parte de sus hermanos a la tumba. Entonces, eso de ahí es como... Y cuando tú ves Mi corazón en Yambo, puedes ver que la familia, a pesar de que ya puede hablar del tema sin llorar, viven en un luto permanente, viven ellos constantemente con ese recuerdo, porque incluso se ve en los documentales, en los reportajes, se ven escenas de sus casas donde hay recuerdos de los hermanos Restrepo, hay recortes de periódico, hay gigantografías de sus caras. Entonces ellos constantemente están viviendo y reviviendo esa historia. ¿Por qué? Porque no quieren olvidarse. Y justamente porque no quisieron olvidarse, implementaron la tradición de todos los miércoles ir a la Plaza Grande de Quito, frente al Palacio de Carondelet, a manifestarse todos los miércoles.
Y inclusive su lucha llamó a otra gente que también tenía familiares desaparecidos o gente que simplemente simpatizaba con el caso. Y todos los miércoles, como religión, los manes iban y protestaban frente al Palacio de Carondelet y le gritaban al presidente: ¿qué pasó, señor presidente? ¿Qué pasó? Y de repente, pasó un presidente, pasó el otro, pasó el otro, pasó el otro. Y de cierta forma los presidentes se acostumbraron a que todos los miércoles había manifestaciones afuera de Carondelet. ¿Pero qué pasó ahí? Verás que, si no me equivoco, tengo un dato en torno a aquello. Si es que, ojalá me puedan corregir ahí, si es que no tengo la razón. Cuando llegó Sisto Durán Ballén, ya llevaban como 4 años o 3 años, me parece, realizando estas manifestaciones todos los miércoles frente a Carondelet. Y Sisto Durán Ballén todos los miércoles cerraba el parque y la entrada a Carondelet durante 2 años, para que ya no hayan esas protestas. Y se limitó a la expresión, a la libertad de expresión, al reclamo de los derechos humanos de sus hijos y demás. Entonces, si es que no me equivoco, creo que ese es un dato chévere de mencionarlo. Y verás, cuando pasó esta situación de las manifestaciones, la gente de Oris Morán fue, como te lo mencionaba, así un puñal fuerte, que ella alejaba a todas las amistades y familiares cerca de la familia Restrepo, porque según alteraban la investigación. Pasaron 10 meses, creo que fue en noviembre, que tomaron la decisión de por primera vez brindar una entrevista a Vistazo, me parece que eran los que realizaron la entrevista, donde detallaron a punto y coma lo que había pasado con los hermanos Restrepo. Y fue luego de mucho tiempo que recién la sociedad se viene a enterar de lo que pasó, ¿no? Llega la tía de Colombia, hermana de don Pedro, que era periodista en Colombia, también a reclamar por los derechos humanos de ellos y que los hermanos Restrepo estén de vuelta. Y ella les propone realizar este plantón todos los miércoles. Ellos se imaginaron de primera que iban a pegar durísimo porque el caso era sonado y que iban a tener full gente. El día en que ellos fueron, un año después de lo que aconteció con los hermanos Restrepo, solo estaban los 3. Era la esposa, don Pedro y la tía. No hubo más. Entonces, luego de aquello, comenzaron a ir todos los miércoles. Y ahí es donde se dio lo que tú mencionaste, de que hubieron mucha gente que simpatizaba. ¿Por qué? Porque los hermanos Restrepo fue la gota que derramó el vaso. Ya se venían dando constantes desapariciones, secuestros, desapariciones forzosas, procesos extrajudiciales y demás en el ámbito de vulneración de derechos. Entonces, los hermanos Restrepo tuvieron ese punto de inicio para que se levante la voz de muchas personas desaparecidas. 9 gobiernos pasaron exactamente, contando Yamil Maguad, contando a Lucio Gutiérrez, Oswaldo Hurtado, Sisto Durán Ballén, el doctor Palacios, Gustavo Noboa, Lucio Gutiérrez, Yamil Maguad, Bucarán, Rafael Correa. No, Correa sí, ahí viene el punto. Es que ahí viene el tema de que el pana de este man, al ver la manifestación, dijo: ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando, compañerito? Y los hizo pasar. Las manifestaciones llegaron hasta Correa. Ajá. Hasta ese punto. Los familiares de los hermanos Restrepo desaparecidos, o sea, los que no están desaparecidos, siguen vivos. O sea, tiene una sola hermana. Una sola hermana, María Es Fernanda. la única que queda de la familia. Y el papá. Y el papá. Ok. Entonces hay incluso imágenes de las sabatinas del presidente Correa, del expresidente Correa. Aún no me convence. Aún no me Aún convence. late ese corazón verde. Sí, allá aún te adentro. late. Yo sé Hay que te imágenes late. del prófugo de la justicia, Rafael Correa, Que revoluciona aún al ese lado corazón. de don Pedro Restrepo, donde él le garantizaba que estaba haciendo lo posible para que la justicia determine qué pasó con sus hijos. Sin embargo, hay que mencionarlo, pasaron los 10 años de Correa y no hubo respuesta. Mira, Por lo menos se lo mencionó con Correa. Por lo menos le dio voz. Mira. Y le dio, de cierta forma, un apoyo a don Pedro Restrepo de que estaban haciendo algo. Inclusive el fiscal general de la Nación en ese momento era... Así sea como Doris. Me No acuerdo. importa. Yo Engañando. tampoco me acuerdo que Diana Salazar vino a robarnos el corazón a todos. Entonces... O sea, a robarnos. Y no porque... Ya, corazón. no voy a decir nada más. Entonces, eso, les dio voz en su momento, pues Rafael Correa del caso Restrepo. Se hicieron investigaciones y ahí es que hubo algunas
¿cómo se llama eso? Recreaciones de la escena de crimen. Hubieron muchas versiones, o sea, ¿qué hubiera pasado si pasó esto, de lo de acá? Y como que ahí pudieron armar una escena completa. Además, también en la época de Rafael Correa hubo un estudio en la laguna de Yambo, donde con radares y con buzos trataron de buscar señales y solamente parece que encontraron unas fundas negras que al parecer ahí los habían envuelto. Wow. Pero no hubo como tal, como que no encontraron ni cuerpos, ni partes, no encontraron nada. O sea, en la laguna de Yambo no hay nada. O sea, pues según las investigaciones, y eran gente de Francia, si no me equivoco, o el líder del grupo era francés. Es que mira, ahí llega el punto, ¿no? Y para ese tiempo, y lo dice Fernanda Restrepo en uno de los videos que puedes encontrar en YouTube, que recién por el tiempo de Correa, en el 2011 me parece que fue, que hicieron unas disculpas públicas por parte de la policía a la familia Restrepo. Recién en ese punto se vinieron a hacer investigaciones claras para poder tener algunos detalles que ahora pues ya están más claros que antes, ¿no? Redundando. Sí. Y tomando en cuenta eso, pues llega como un detonante de todo lo que pasa durante muchos años en los 90, los hermanos Restrepo. Porque ahí no fue el único caso. De ahí existieron muchos casos de desaparición forzosa, vulneración de derechos, procesos extrajudiciales. Entonces nos damos cuenta que así como los hermanos Restrepo, hay muchas familias en el Ecuador que lo lloran, lo sufren y no tienen una respuesta de qué pasó con sus familiares. También decir que don Pedro Restrepo estuvo todos estos años pues en la constante lucha. Pasó el gobierno de Rafael Correa, pasó la pandemia, pasó el gobierno de Moreno, de Lazo, en el actual gobierno de Noboa. Lo último que está en redes sociales y que la gente puede ver es que estaban pidiendo ayuda porque el señor desde hace un año, es decir, desde el año 2022, año y medio tal vez, ya tiene que estar conectado a un respirador. El señor actualmente tiene 83 años. Entonces, imagínate haber estado casi 40 años. Casi 40 la mitad de tu años vida buscando a tus hijos. Y viviendo esta vaina y tal vez sin bajar los brazos porque chuta, hubiera sido más fácil buscar ayuda psicológica y decir, bueno, pasaron 10 años y mis hijos no van a aparecer. Y él lo sabe, yo creo que él lo sabe, o sea, él sabe todo lo que pasó, que yo creo que le basta la versión extraoficial, pero creo que supo que se convirtió en un ícono. Porque por los hermanos Restrepo se hicieron películas, canciones, manifestaciones, libros. Y de cierta forma pues se convirtieron en eso, un ícono de la lucha de las familias en Ecuador. Ellos siendo colombianos decidieron vivir en Ecuador, y ellos siendo colombianos y con una sola niña, o sea, ya sin sus 2 hijos mayores, decidieron quedarse en Ecuador y no irse para Colombia. Hay una música que se llama Canción de Cuna para los hermanos Restrepo, de Jaime Guevara, me parece que se llama el cantautor. Él los canta ya ahora, creo que fue en el 2008-2009, si no me equivoco, ahí en Quito, donde una de las partes dice: duerman, que sus madres los está esperando durmiendo. O sea, porque la mamá, recordar que murió 6 años después, 1994. Y ahí llevamos al punto de topar el tema de la vida de don Pedro Restrepo. Ok, el proceso es duro, es fuerte para los hermanos Restrepo, tuvieron que haber pasado mucho sufrimiento y demás, pero hay familiares y hay personas que te adoran, te quieren y están pendientes de ti, como en este caso tus padres. Don Pedro Restrepo, al tener la pérdida de sus hijos y 6 años después la pérdida de su esposa, criar una sola bebé de 10 años, como lo fue Fernanda, lo fuerte, y todos los miércoles llegar a una plaza a reclamar los derechos de tus hijos y volverlos a ver, con la esperanza de volverlos a ver, la batalla emocional, el sufrimiento físico que tuvo don Pedro Restrepo tuvo que haber sido potente. Durante todos esos años,
el estar acorralado entre la espada y la pared, el de hacer tu vida y de olvidar todo lo que pasó con tus hijos y tu mujer, o el de seguir luchando tratando de buscar una esperanza. Fuerte, fuerte, fuerte. O sea, la vida de don Pedro Restrepo tuvo que haber sido una batalla constante. Y bueno, y esperemos que todavía siga vivo. Esperemos que todavía siga vivo. Déjame ver. Bueno, lo último que se supo fue una imagen que el mismo Mashi compartió en Twitter, donde pedía, pues, si las personas que de buen corazón que ayuden un poco a don Pedro. Pero la lucha se le heredó a su hija, a María Fernanda Restrepo. Ella fue la persona que hizo el documental de Mi Corazón en Jambo, recopilando toda la información que habían generado por años. Inclusive lo que ella dice en el documental te pega, porque ella en un momento, la primera parte del documental dice: yo tenía 10 años cuando todo esto pasó y mi papá me metió en una burbuja. Pero inclusive a través de la burbuja ella podía ver que su papá no estaba bien. Y poco a poco, pues, cuando ella fue creciendo, ella fue haciéndose parte de estas protestas de los miércoles. Y ahora mismo, en la actualidad, es ella quien da las entrevistas. Porque ya su papá está muy, muy viejito. Entonces, ella al dar las entrevistas, ella puede, de cierta forma, seguir llevando la historia a la gente. Yo vi un video también donde ella tiene el poder, la valentía de enfrentar a los principales implicados como policías en este caso. Aquí tengo anotado Morán, Sosa, Trajano Barrio Nuevo, Guillermo Llerena y Castillo. Fueron los personajes que ella confrontó. Sosa fue el que desapareció el parte de esa noche. ¿Recuerdas que yo te conté que estaba la hoja? Sí. Sosa fue el encargado de desaparecer aquello. Trajano Barrio Nuevo era el jefe de SIC. Era el que mandaba, el que tomaba las decisiones, el que decía qué hacer con los cuerpos y qué hacer con las tomas de decisiones en torno a la seguridad, entre comillas. Y Guillermo Llerena era el jefe de homicidios del SIC. Castillo era uno de los elementos que rendía cuentas y hacía lo que le decían los jefes del SIC. Guillermo Llerena se dice que fue el encargado de llevar el cuerpo de Santiago ya desvivido. Porque ya le habían hecho de todo, le habían torturado, le habían puesto una funda con gas y golpeado como cuchimbolo. Entonces, ellos fueron los principales implicados. Y ella confronta en un cuarto, los cita a todos y comienzan a conversar y a dialogar y a preguntarles de una manera elegante cómo se debe confrontar a la mentira. Ese video es hermoso poder verlo, porque saber que esas personas mienten y saber que esas personas tratan de ocultar algo que cometieron y cómo ella termina el mensaje es súper chéverísimo. Ella dice: ahí entendí que yo no voy a saber la verdad, pero lo que ellos quieren es que yo siempre les recalque lo que ellos hicieron, porque la conciencia te va a matar siempre. Así tú me niegues a mí 1000 veces y yo te venga a decir que tú lo hiciste, porque yo sé que tú lo hiciste, a ti la conciencia no te va a dejar tranquilo. Y ese es el peor elemento que vas a mantener. Y ahora, ellos saben lo que hicieron. ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron? Un error que marcó la vida de ellos, porque no supieron darle límites al autoritarismo, no supieron manejar sus emociones, y sobre todo un acto que yo aún considero que es discriminar por el hecho de tener un colectivo social mal direccionado, porque acusamos a una familia colombiana de haber cometido algo que nunca lo hicieron. Y aparte de eso, hermano, tú sabes, en un estado de sección donde te brindan bastantes herramientas de poder y tú no sabes cómo controlar el poder, te vas a equivocar de esa manera. Y acá ellos nunca pensaron que esa desaparición de un par de niños iba a tener ese choque histórico y detonante fuerte para darle esa conmoción a la sociedad. Ellos dijeron, me imagino, ¿no? Puedo sonar un poco equivocado, pero yo creo que fue algo así: 2 niños, 2 cuerpos más desaparecidos. ¿De cuántos que hubieron en ese tiempo? Recordar que el ministro de Interior para aquel tiempo, de Febres Cordero, fue acusado y fue destituido de su poder porque vulneraba los derechos humanos. Esto fue llevado a la OEA. El caso de los hermanos Restrepo fue llevado a la OEA. Cuando le preguntan al presidente León Febres Cordero que qué opina del caso y qué va a hacer al respecto, él dijo que él no tiene nada que ver, que eso ya está solucionado. Nos dimos cuenta entonces, y la historia da la razón, que
Eso fue uno de los crímenes de Estado que conmocionó al pueblo ecuatoriano y que hasta el día de hoy se sigue hablando. Por eso lo hablamos nosotros. Sí. En la actualidad, las cifras de desaparecidos en el Ecuador, según... Números Bolívar, por favor. Números Bolívar. Según No estimados, números. el sistema de registro de personas desaparecidas de INASEP. Quiero agradecerle a Yasmín. Yasmín es una de las chicas ¿La tumbadora? que la conocí en una escuela de derechos humanos. Ella trabaja en Quito. Yasmín. Ella trabaja en una de estas organizaciones que se encargan de alzar la voz por las personas desaparecidas. Y ella me envía los datos de que son 6.000, según el DINASEP, ¿no? Ajá. En el 2023 hubieron 6.842 personas que fueron desaparecidas, pero finalmente las localizaron. ¿A cuántos? A 6.842. ¿De cuántos? Súmale 730, que son los que no están todavía localizados. 6.000 más... ¿Cuánto? 6.842 más 730. Matemáticas, Bolívar. 7.400 algo. 7.400 personas desaparecidas en el año 2023. Nos damos cuenta que no somos buenos para matemáticas. El señor es FIMA. Sí, pero lo que pasa es que no escuché. Entonces, es complicado porque regresamos a lo mismo. O sea, una persona con uniforme, con poder, y sobre todo que el poder que está encima de ti te permite ejecutar tu poder, puede ser un arma de doble filo. Porque lo puedes usar para el bien o para el mal. Pero el ser humano, yo creo que el ser humano por naturaleza es malo. Pero por su moral, por sus costumbres, por el ambiente socioeconómico, sociocultural donde se desarrolla, puede tener rezagos de bondad. Pero todos somos malos. Entonces el hecho de que te den las armas, no solamente físicas, sino también mentales, para ejecutar tu maldad, te puede abrir un horizonte de todo este tipo de cosas. Pero ¿sabe qué, caballero? Hemos llegado al final. Dele su conclusión al pueblo. Que el pueblo esté esperando lo que el sociólogo le diga. Los hermanos Restrepo. No, bacán. Yo cuando me puse a ver todos estos videos y todas esas investigaciones... ¿Cómo que bacán? Para mí me causó como que un choque de emociones fuerte de tener en cuenta una historia que... ¿Te pegó? Full así, pa. Se chocó fuerte. Demasiado fortísimo. Fortísimo. Sin embargo, eso va a ser siempre analizado, siempre va a ser un tema interesante para el ecuatoriano, siempre va a quedar aquello y sobre todo tener en cuenta ese punto, de que aunque existan los policías, los militares y demás, siempre debemos andar con cautela, con cuidado, no buscar los riesgos para que no nos pase nada y aquello. Espero que les haya gustado este video, esta investigación bacana que hicimos los hermanos Restrepo. Claro. Y nada, pues ahí está. Hay un episodio perdido de la vida real que topa el tema de los hermanos Restrepo. Si alguien lo tiene, mande el enlace. ¿Sí? Porque en un reportaje que vi, ponían escenas del capítulo de la vida real. Así que lo estoy buscando. Ahora sí, vean Mi Corazón en Jambo, que está en YouTube. Está grateche para que lo vean. Tiene unos problemitas de sonido al principio, pero después se acomoda. Así que aguántenlo o pónganlo en por 2 para que puedan verlo más rápido. Yo soy el tío Mau, a mi lado el sociólogo. Allá en La Voz del Pasado, desde el multiverso cuántico, desde las sombras del multiverso cuántico, La Voz del Pasado. Así es, muchas gracias por escucharnos. Recuerden que pueden seguirnos a través de todas las redes sociales de Background Studios y de ¿Qué pasó ayer? Y también pueden escuchar este podcast a través de Spotify y verlo en vivo tanto en Facebook y en estreno en YouTube. Y en YouTube hay mucho más, así que vaya y suscríbase. Claro, déjeme felicitarlo, caballero, porque somos el video más visto de la cuenta de Background Studios de YouTube. Así aunque es. Te piques, aunque te duela. ¿Tú que dijiste que ese era el programa favorito de la gente? Nel, este es el programa favorito de la gente. Tú que subiste el video el jueves, este es el video favorito de la gente. Bueno, jueves hace un par de semanas. Este es el podcast favorito del personal que ve Background Studios, de la comunidad que pasosística, de la comunidad que se trepa la chiva histórica, turística y cuántica. Por mi parte eso es todo. Nos vemos. Mi comandante Wii no se cansa, no duerme, no come, no pasa nada.